¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 26. Yo voy a leer el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes ir. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Antes de predicar, el coro canta el himno, pero aumenta realmente el tiempo que cantan y siempre me quitan el tiempo. Entonces no lo hago. Bueno, ¿qué tanto? Bueno, parece un chiste, pero todo está calculado. Y sí está ocurriendo eso, pero no por eso debo hacerlo después para poder hacerlo más tiempo, porque si lo hago antes que ellos, puede que ellos me digan algo y libremente puedo predicar la palabra y ni siquiera uno sale, y le agradezco por ello. Hoy también tranquilo quiero predicar y estoy muy feliz por ello. ¿Ustedes también están felices? La Biblia. Cuando leemos la Biblia, ¿cómo podemos expresarnos? Hay tantas cosas que Dios nos quiere decir en todo aspecto, nos lo habla de manera muy variada, pero a veces no lo hace hasta el final, lo deja hasta el medio y parece que tiene muchas cosas que decir. Cuando leemos al comienzo no nos damos cuenta, pero leemos una vez, dos veces, y cuando volvemos a leer y leemos, a veces vemos simplemente la historia, pero el corazón de Dios luego llegamos a ver, y luego algo más profundo que viene a ser. Señores, todos nosotros somos personas que han cometido pecado ante Dios. Por nosotros que hemos cometido pecado, para que nos podamos despojar de ello. La Biblia habla de esto y aquello, y nuestro corazón, mediante la gracia del Señor, desea que nos despojemos, y detalladamente logramos saber eso en la Biblia. Entonces, si soy un pastor que predica bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sea cual fuera el pecado, no debemos tener interés en ello, sino, ya que la sangre de Jesús ha limpiado todo, debemos de tranquilizarnos y debemos agradecer que nuestro pecado haya sido perdonado, y así debemos vivir sirviendo felices. Yo pienso que lo estoy haciendo muy bien, pero muchos pastores
de la Iglesia de Corea enseñan de que somos pecadores. Eso que dicen que somos pecadores significa que nos hemos equivocado y realmente es bien distinto. No sé, cuando vemos en la Biblia, en Hechos 8:26, desde 8:26 hemos leído, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel del Señor, Felipe le habla, ve al sur y ve hasta el camino a Jerusalén. Y Felipe empezó a ir, ¿verdad? ¿Con quién se encuentra cuando se va allí? Se levanta y va y se encuentra con el funcionario Candace, reina de los etíopes. Un eunuco muy poderoso viene para tener culto. Y cuando se regresa, él estaba leyendo Isaías sobre el carro. Y Felipe le perseguía y que decía, le dijo el Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le pregunta, ¿entiendes la Biblia? Y el eunuco dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es muy interesante este proceso, ¿verdad? Lo bueno de nuestra iglesia que es, con solo venir a la iglesia, los pastores les explica fácilmente para que ustedes puedan entender correcto. No hay gente que diga es difícil, no entiendo. Los pastores lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Sí, por primera vez siento que estoy siendo reconocido por ustedes. Muchas gracias. En esta mañana también vino alguien muy prestigioso. Hablamos antes del servicio. Claro, con 1 o 2 horas no podemos llegar a entender, pero sería bueno que venga algunas ocasiones, 1 o 2 veces más, podré expresarme más y podrá entender. Bueno, no lo expresé eso, pero ¿qué diferencia existe? Yo desde pequeño, mientras que congregaba a la iglesia, a los 13, 14, 15, a esa edad, junto con los amigos, había hecho lo malo. A veces a la noche jugábamos entre nosotros y cuando era muy de noche, cuando era muy de noche, íbamos a la casa ajena para comer la manzana, el caqui ajeno y tuve mucho remordimiento por el pecado. Pero cuando yo me pongo a pensar en el pasado, entre mis amigos, hay un amigo que realmente le encantaba eso y siempre andábamos juntos. Y con esos amigos, si yo no hubiese comido manzana y caqui, ¿será que yo iba a poder sentir el remordimiento? Iba a tener el remordimiento, pero si no hubiese tenido aquel pecado notable, no iba a poder sentir tanto el pecado. Puede que pase eso. Cada noche me llevaba a comer manzana, a comer caqui. Ese amigo realmente aportó bastante para que yo entienda que soy pecador. Yo, por ejemplo, si no hubiese comido caqui, manzana, yo iba a pensar que no tenía pecado. Yo iba a pensar que yo era bueno. Iba a pensar que realmente puede que yo no crea en Jesús, pero el comer caqui, manzana, obviamente es pecado, eso es robar. No hace falta que lo hablemos, ¿verdad? Mientras que iba a la iglesia, comía caqui, manzana. Soy un maldito, soy un ladrón. Ni qué hablar, ¿verdad? Nuestro corazón
Muchas veces no llegamos a entender muchas cosas, pero un día Dios a veces nos hace entender y mientras que vamos entendiendo, yo cometí pecado, yo mentí, yo robé, me hace entender ello y entendemos que somos pecadores. Pero nos sentimos muy agradecidos con la Biblia. ¿Por qué? No es fácil de entender de que somos pecadores. Aquí aparece sobre Felipe, ¿verdad? Felipe se dirige y viendo que el eunuco está en el carro, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? A ver, súbase, vamos a hablar juntos. Felipe va, apenas le persigue ahí al carro. ¿Entiendes lo que lees? Parece absurdo, pero fue así. El eunuco, si es Candace de la reina de Etiopios, de los etíopes, significa que es de otro país este eunuco. Desde ese momento, Felipe, el eunuco de Etiopía, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, Felipe le empieza a predicar el Evangelio. En medio de muchas historias de la Biblia, esto viene a ser uno de ellos. Pero qué interesante, señores. Señores, cuando ustedes obtienen el perdón del pecado, hay varios procesos que uno está angustiado, uno se atormenta, hace lo malo y luego obtiene el perdón del pecado y trata de obtener el perdón del pecado y lee la Biblia y así siente quebranto y mientras que trata, obtiene el perdón del pecado. Entonces, naturalmente, uno puede hablarle sobre el perdón del pecado. Felipe, le dice el Espíritu Santo, vete. Etiopía, ¿verdad? No es un israelita. El eunuco. Viene a ser el eunuco, el siervo de la reina. Después de que está en Jerusalén, participa del servicio y se regresa. En ese entonces no había un buen camino, tampoco era un carro con la rueda, porque hace poco que empezamos a tener neumático, era esa rueda de acero, apenas se movía y así leyendo la Biblia. Habrá tenido muchas dudas, curiosidades, ¿verdad que sí? Por lo cual iba en el carro y le sigue otra persona. ¿Entiendes lo que lees? Le pregunta. Esto es un poco, ¿verdad? Algo que no tiene sentido. Pero él quería entender, no lo entendía, no sabía, pero ¿entiendes lo que lees? Le pregunta. Y el corazón de esta persona. Parece que él sabe algo. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? A ver, súbase aquí. Entonces, mientras que va con el carro, le va predicando el Evangelio. Y esta persona es Etiopía, no es Israel. Y de esa manera, una persona salva se dirige a Etiopía, ¿verdad que sí? Esta persona, ¿será que habrá estado tomando la siesta descansando en Etiopía sin hacer nada? No, mira, vine en carro y me encontré con alguien y esta persona vino corriendo. ¿Entiendes lo que lees? Me dijo esta persona. Y yo dije, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y se subió y me habló y yo obtuve el perdón del pecado. Y usted también, si no obtiene el perdón del pecado, no, debe dejar de obtenerlo, debe obtener el perdón del pecado. Y así se propaga el Evangelio y la Biblia nos lo habla sobre ello. Dios, cuando uno a uno creemos en Jesús
Y para que podamos ir al cielo, a veces una persona va de maravillas, pero va en fraude y llega a buscar a Dios. Una persona de repente cae en medio del pecado, se angustia, se atormenta y luego se encuentra con Dios. Una persona se encuentra con un buen amigo y se encuentra con Dios. Dios, todos nosotros los hombres, ya que estamos bajo el pecado, en primer lugar, uno debe entender que es pecador y cuando el pecador muere debe ir a la destrucción eterna y después de entender ello, tengo que obtener perdón del pecado, llega a sentir ello y por más que va a la iglesia, hay muchas iglesias que no conocen sobre el perdón del pecado. Ustedes, si tienen la fe de creer en Dios para rescatarnos del pecado, Dios envió a Jesucristo. Y cuando entendemos de que sobre la cruz perdonó nuestro pecado, no solamente esto es para mí, sino que esto se refiere a otras personas también. Antes de venir aquí al servicio, una persona vino en busca de mí. No había mucho tiempo, no pudimos hablar mucho, pero esta persona, ojalá que vuelva a venir, ojalá que vuelva a venir, ojalá que podamos hablar más. Y no había mucho tiempo y tuvo que irse. Algo muy importante que es este evangelio que nosotros tenemos. Esto no tiene que ver con la cuestión del vivir y comer, porque la cuestión del vivir y comer realmente es complicado. Dios nos ama a nosotros. A veces ustedes se equivocan, cometen pecado y tienen remordimiento del pecado. Y de nuevo, esta persona obtiene el perdón del pecado. A veces van a la iglesia, pero no saben cómo obtener el perdón y quieren saber eso. Entonces, uno está agradecido, contento, feliz. Por lo cual, después de obtener el perdón del pecado, claro, cada persona tendrá sus diferencias, pero claramente uno puede sentir que Dios está consigo mismo y puede experimentarlo. Si no es así, bueno, si solamente fuese teoría la Biblia, uno dirá, bueno, es así y hasta allí nada más. Pero después de obtener el perdón del pecado, cuando yo me fijo, antes de obtener el perdón del pecado, cambió la manera de cómo pienso, cambió la manera de cómo hablo, cambió la manera de cómo vivo. También cambió mis objetivos. Entonces, nosotros somos personas normales. Uno comete pecado, entonces debería ir a la destrucción eterna y debe estar apartado de Dios. Y nosotros éramos tales personas, pero viniendo ante el Señor, tengo mucho pecado, estoy enfermo, ¿qué pasa si me muero? Si me muero, caeré en el infierno eterno. Y mediante aquel corazón va trabajando de varias maneras para guiarme hacia Dios. Tú le dice a Felipe, ve, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Por qué Dios me dice para que vaya? En ese camino del campo, ¿por qué? Dios en Etiopía, hasta Jerusalén él vino para oír la palabra del Señor y simplemente se regresó. Pero había enviado a Felipe junto a él. Si ustedes, como Felipe, tienen o los oídos espirituales de conocer a Dios, ustedes también habrán podido hacer como él. Felipe, cuando se iba dirigiendo en Etiopía, de Etiopía, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, él estaba sobre el carro leyendo la Biblia. Hoy en día, el carro tiene neumático y el impacto no es tan
fuerte. Pero hace poco que tenemos neumático. Aquel entonces era de metal y imagínense, se iba moviendo el carro de aquí para allá y allí. En ese carro iba leyendo la Biblia. Y cuando Felipe iba corriendo, la otra persona estaba leyendo. ¿Entiende lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Ah, no, estoy leyendo, pero no entiendo. Si tú sabes, enséñame. ¿Verdad que eso está incluido? Y por eso se sube en el carro. Allí empezó a anunciar el Evangelio y fue un salvo a Etiopía. A ver, imagínense después lo que ocurrió. Dios, ¿cómo habrá trabajado en esa persona? Mediante aquella persona iba surgiendo gente que recibía la salvación. Etiopía 3, 4, venían los parientes para recibir la salvación. También los empleados del trabajo. Ah, ¿cierto que tú fuiste a Israel? ¿Qué ocurrió? Los jefes se acercan y le habla sobre Israel y este evangelio. De esa manera, aquello que era hace 2000 años fue transmitido hasta nuestros oídos y mediante Jesús tanta gente obtuvo el perdón del pecado. Y si fue así, esto, no solamente Jesús murió por nuestros pecados, sino que en realidad Dios había obrado en muchos aspectos y a cada uno de ustedes para que no caiga en medio del pecado, para que no esté en medio del pecado, infierno y teniendo comunión con Dios, hallando la gracia de Dios, oyendo la palabra de Dios. Ahora Dios le ayuda y vive una vida gloriosa y por más que muera va al cielo. Continuamente va realizando aquella obra. Por lo cual, señores, hoy, ¿para qué vinieron aquí ustedes? Si les pregunto, cada uno de ustedes son distintos. Bueno, nadie podrá decirme, todos no podrán decirme por qué han venido, porque son distintos, pero sentados aquí como fuese, ahora, mediante la palabra del pastor Oxpar, este sermón tengo que predicarlo el domingo y esto llega a mi corazón y viene a ser la fe en mi corazón y me acerco a Dios y yo le predico el evangelio a otra persona y surge gente salva. Ah, mira, 3, 4 personas ya han recibido la salvación. Oh, me siento agradecido. Yo pensé que iba a ser el único en recibir el perdón del pecado. Ahora 3 recibieron la salvación. Ah, ojalá. No, ahora mi familia, 1 a 2, reciban la salvación. No se ve, pero Dios continuamente va trabajando así. Hoy en esta mañana. Por eso ustedes están sentados aquí. Y Dios a ustedes, aunque todos ustedes son distintos, el carácter, el nombre, también, aunque es distinto, ahora les va guiando conforme a ustedes y les desea guiar hacia Dios. Y para guiarlos, de esa manera se están acercando. Hoy en día, antes el coro cantaba una vez y se bajaba, pero cantan 2 veces, cantan 3 veces y así no se bajan. Wow, ¿qué le pasa al coro? ¿Me están sacando la hora para que yo predique? No, no dije yo, pero estoy feliz porque lo hacen bien. ¿Verdad que sí? Me siento así, ¿verdad? Nadie parece que está de acuerdo conmigo. Parece que yo tengo que cambiar de parecer. Sí, yo voy a cambiarlo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y se sucedió que un etíope, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esta persona
es eunuco de la reina de Etiopía. Está muy ocupado, tiene poder, es una persona que adora a la reina, pero él obtuvo permiso. No es como hoy en día que tienen un carro y corre a una velocidad. Ahora yo ando en un carro que me han comprado la iglesia, pero es muy cómodo, pero anda de maravilla. Creo que hace 6, 7 años que lo tengo, pero es nuevo. Creo que puedo estar en ese carro toda mi vida y estoy ahora mezquinando. No le permito para que otros hermanos se suban. Solo elijo a un hermano que maneje bien y que él sea el único en que lo toque. En fin, ellos le dice, ve de Jerusalén a Gaza. No era algo fácil y era el eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Él era poderoso, pero esta persona había llegado hasta Jerusalén. Había profetas, también había apóstoles en Jerusalén, pero sin poder anunciar el evangelio. Ahora él simplemente se fue. Dios decía, ese eunuco, en realidad vino con carro desde Etiopía hasta Israel. No es un camino de 1 o 2 horas, ¿verdad? Vino y luego no pudo encontrarse con Jesús, no pudo recibir el perdón del pecado, se regresó simplemente. Y Dios no le podía así despedir simplemente, enviar así nada más. Por lo cual le dice Dios a Felipe, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y se fue. Porque el Espíritu de Dios me dice para que vaya de Jerusalén a Gaza. No sabía para nada por qué. Y cuando él se dirigió, había un carro que pasaba y le sigue. El carro va corriendo y el caballo es el que lo lleva y el eunuco y Felipe también iba corriendo detrás de ellos y le habla. Y el hombre que estaba sobre el carro estaba leyendo la Biblia. Y simplemente le preguntó, ¿entiende lo que lees? ¿Ustedes podrán entender, señores? Y allí dice algo, pero tan sorprendente. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare esta Biblia cuando uno trata de aprenderlo? Viene de Egipto hasta Israel, ¿correcto? Participa en el culto, no entiende, tiene que leer, pero ya que no lo entiende, siente pena y se va simplemente. ¿Entiendes lo que lees? Perdón, no puedo entender porque nadie me explica, simplemente estoy leyendo. Si usted sabe, me puede ayudar. Y paró el carro. Y Felipe se subió al carro. Y cuando se levanta y ve, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, vino para adorar a Jerusalén. Y él estaba en su carro leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando se fue el carro, le persiguió, le siguió y yo dije, ¿entiendes lo que lees? No puedo entender bien. Bien, no dice que no sabe. Dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted no me podría enseñar a eso? Eso trata de decir, ¿correcto? Esto. No puedo entender. No sé, no entiendo. ¿Para qué empecé a leer? No está diciendo eso.
realmente está queriendo decir que realmente Él quiere entender. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Señores, lo bueno de estar en la iglesia, ¿qué es? El pastor le explica para que ustedes puedan entender bien, ¿sí o no? Eso es algo muy bueno. Felipe viene y viene de Etiopía hasta Jerusalén. No es ni un carro de hoy entonces, es un carro, en fin. Así él venía agitado, no era ni asfalto, era un camino con rocas. Y él venía, pero tenía mucha curiosidad. Ah, mira, tenía que llevar algo de Jerusalén, pero voy sin saber, estoy triste. Y él está queriendo entender, por más que él piensa mucho, no lo logra. Pero una persona viene corriendo, ¿entiendes lo que lees? Ay, él se da cuenta que esta es la ocasión y le dice, oh, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Dios, a las personas de Etiopía, para que ellos puedan entender este evangelio. El eunuco encargado en esta gran obra, por más que tiene culto y se regresa, no puede llegar a entender, siente pena y está leyendo. Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? Y él no podía entender bien, no podía decir tampoco eso, no entiendo, no sé, parece que la Biblia no se dice algo, tampoco puede decir eso. Y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto quiere decir, ¿me puede enseñar? ¿Sí o no? Por lo cual Felipe ha pasado un momento maravilloso. ¿Por qué? Yo he leído esto, pero no sabía que quería decir esto. Pero cuando lo oigo a él, el Señor Jesús perdonó mi pecado. A eso se refiere. Eso llega a entender. Por lo cual, de nuevo, pregunta. Ahora le pregunté, ¿cómo podré? ¿Y de quién se refiere ello? Dice. Y Felipe le dice cómo muere Jesús, cómo resucitó. El eunuco de Etiopía recibe la salvación, pues. Puede que haya sido, no sé, la primera vez para Felipe que haya predicado, o no sé si varias veces lo hizo, pero esta persona simplemente se fue. Felipe otra vez, conforme a la guía del Espíritu Santo, va anunciando el Evangelio en otra ciudad. Esto es algo muy simple. Esto cuando vamos leyendo. Simplemente hablamos la gente, hablamos sobre Jesús. ¿Vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. ¿Desde cuándo fuiste a la iglesia? Hace años ya. ¿Cómo voy a saber? Bueno, no sé nada. Sí, uno puede hablar así simplemente. Pero cuando leemos esto, Dios, para que pueda ir en busca del eunuco, guió a Felipe y se encuentra con el carro, y cuando le va siguiendo, va leyendo Isaías, entiende lo que lees. Justamente no estaba entendiendo. Por favor, puede subirse aquí para que usted me enseñe, y le enseña. Y Felipe, ahora oyendo la palabra Felipe, el eunuco entiende el evangelio y se regresa a su país. ¿Correcto? Esto es seguro, ¿verdad? Entonces, él se va a su país. Oh, ya puedo ir al cielo y dormirá la siesta nada más. No, él va a hablar. Sé, mi reina, yo, su siervo, ha ido a Israel, pero Dios no me ha dejado así, simplemente no me ha dejado venir así. Una persona se acercó y me dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dije que no sabía y me iba explicando de manera detallada. La sangre de Jesús había perdonado mi pecado y yo llegué a entender eso. El Señor Jesús no solamente perdonó mis pecados, sino que el pecado de su majestad reina también ha perdonado, y me refiero sobre ello. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Jesús
¿Perdonó mi pecado? Yo ni conozco a Él. ¿Cómo me puede perdonar de mis pecados? Su majestad, el Señor Jesús es Hijo de Dios. Por lo cual, el Señor Jesús, ya que es Hijo de Dios, a su majestad, mi reina, quiere enseñarle cómo ir al cielo y empeñándose mientras que trataba. Y me encuentro con la gente que tengo que encontrarme. Y me encontré con el siervo de Dios, Felipe, que es tan precioso. Y cuando yo me subí al carro para venir de Jerusalén a nuestro país, este hombre vino corriendo y no sabía por qué vino. Y yo le miré y él me seguía y le miré. ¿Entiendes lo que lees? Me preguntó. Yo, leyendo la Biblia, no entendía. Justamente no estaba entendiendo, pero le dije, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Me puedo subir? Sí, súbase. Esta persona ahora detalladamente cómo Jesucristo por nuestros pecados ha muerto crucificado y nuestro pecado lo ha perdonado y detalladamente nos lo dice. Y mientras que yo me dirigía había agua. ¿Y qué me dijo esta persona? Allá hay agua. ¿No me puede bautizar a mí? ¿Por qué no? Si obtuvo el perdón del pecado, es obvio que obtenga el bautismo. Vamos a bautizarlo. Y siendo bautizado, él se fue hacia Etiopía de nuevo. En nuestro corazón, Jesucristo que no estaba antes empieza a trabajar en nuestro corazón. Y esta gracia que hemos recibido es tan grande y por ser tan grande, a la reina no puedo dejar de contarle. La reina, aunque ni habló, yo he abierto mi boca, me he atrevido a hablar, a abrir mi boca. Seguramente así habrá girado. Es mi suposición. ¿Ustedes también piensan así? Y el eunuco empieza a anunciar el evangelio a la reina. Entonces, ese Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Así fue? Sí, Su Majestad. Así dice la Biblia. Entonces usted debe creer de que es así. ¿Cómo Él me conoce? ¿Cómo puede morir en la cruz por mi pecado? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Verdad que sí? ¿Cómo puede ser posible? Somos unos pecadores como nosotros. Y para pecadores como nosotros murió derramando la sangre. Y es conmovedor. Yo también cuando acepté esta palabra me encantó. Yo a la reina, Su Majestad de nuestro pueblo, de que le podamos anunciar ello. Yo, en realidad, esto es lo más precioso. Y si Su Majestad, mi reina, acepta a Jesús, la sabiduría de Dios estará con ustedes, con usted. Y será maravilloso, pacífico cuando lidere el país. Y habrá mucha gente que crea en Jesús en este país, continuamente, sin parar. Es guiado por Dios, ¿verdad? ¿Correcto? Felipe le dice para que se dirija a Jerusalén. Bueno, vamos. Y se va. Y el eunuco de Etiopía era una persona que de Etiopía vino a Jerusalén para adorar, y luego cuando va a Etiopía nuevo, está mirando la Biblia sin poder entender. ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿qué dice? ¿Alguien te dijo para que me pregunte? Es absurdo, ¿verdad? ¿Cómo va a poder entender? Dice, ¿cómo podré si nadie me cuenta? Y le va contando y recibió la salvación. Por lo cual, yendo a Etiopía,
por ese eunuco. En Etiopía miles de ministros y muchos empleados del palacio y mucha gente que tiene poder. Sus hijos han obtenido el perdón del pecado y Dios todo aquello lo va realizando de esta manera. Señores, nosotros, creyendo en Jesús, la sangre de Jesús ha perdonado mi pecado. Ay, estoy feliz, ya iré al cielo. Ahora ya puedo tomar la siesta. No, no lo hagan así, sino que para que esta palabra sea anunciada hasta mí. Esto es algo que ocurrió en una tierra lejana de Jerusalén y hasta para que no se tergiverse, los guardó y ya que nosotros obtenemos el perdón del pecado creyendo en la sangre de Jesús, nosotros también, aunque no queramos anunciar, queremos anunciar y vamos anunciando y surge gente salva. Hoy, por eso, en este salón de culto se ha llenado por ustedes. Así confío. Algo bien importante que es, por más que uno se encuentre con el eunuco, puede que no reciba la salvación. ¿Cómo podré entender si nadie me enseña? Deseaba que alguien le guíe. Eso está incluido en esa palabra, ¿verdad? Todo se está conectando de manera muy bella. ¿A qué me refiero? Creyendo en Jesús después de obtener el perdón del pecado. Alrededor de ustedes, miles de personas sin poder obtener el perdón del pecado, debe recibir la destrucción, la maldición, tiene que ir al infierno eterno. Dios, el obtener el perdón del pecado, como Felipe, el eunuco cuando recibió la salvación y cuando va a su país y le dice a la reina, a los siervos, a la gente que está ahora que son menores y a sus amigos y el evangelio es anunciado. Ese evangelio se ha expandido, se está expandiendo en todos los lugares del mundo. Así es el evangelio. Entre este evangelio, el punto central es la muerte del Señor Jesús. Él murió crucificado por nuestro pecado y por la sangre que derramó. Nuestro pecado ha sido lavado para siempre. Pero no sabe eso. Pero qué pena, hoy en día mucha gente que va a la iglesia dice, Señor, soy pecador, perdóneme, perdóneme. Y realmente hay mucha gente que ora así. ¿Por qué ocurre eso? El Señor Jesús de antemano murió por nuestro pecado, pagó la paga de nuestro pecado. Ya el pecado fue lavado en ese momento, pero hoy en día la gente pidiendo perdón del pecado y orando pide pecado. Tanta gente, no se imaginan cuánto. Ahora leyendo la Biblia, orando, participando del servicio. A pesar de que viene a la iglesia y dice, yo no obtuve el perdón del pecado, soy pecador. Muchísima gente dice eso. Yo, después de obtener el perdón del pecado, empecé a anunciar este evangelio, lo haga bien o lo haga mal. Mi hermana, yo tenía una hermana, mi hermana, después de que mamá falleció, mi hermana en aquel entonces tenía como 15. Yo era realmente, yo era menor, ella hacía de mamá, nos ayudaba y nos criaba como hijos. Un día obtuve el perdón del pecado y me dijo, mi hermana, estaba bien preocupada. Oxo, óyeme bien. El pastor de la iglesia dice que es pecador. El anciano también dice que es pecador. Si dices que eres justo, ¿eso tiene sentido? El pastor, haga lo que haga, ¿no será mejor que tú? Tu corazón parece que está muy altivo. Y mi hermana me había dicho eso. Y yo, ¿cómo Jesús murió en la cruz? Y en ese momento, cómo Él murió por mi pecado. Yo le hablé la Biblia y cómo el Señor Jesús había muerto por nuestros pecados. Entonces yo soy un sucio pecador. Y ya que Jesús murió por mi pecado fue perdonado.
Y cuando aceptamos eso con el corazón, se logra la salvación. Amén, ¿correcto? Entonces, ¿soy pecador, sí o no? No, no soy pecador. El Señor Jesús ha muerto por mis pecados y ha perdonado todos mis pecados. Esto simplemente parece una historia, pero cuando uno va a la iglesia y por más que oye sobre el perdón del pecado, ese pecado ha sido perdonado, pero ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo ser perdonado por otro pecado? ¿Y qué pasa si vuelvo a cometer pecado? Satanás nos pone muchas preguntas, muchas dudas. No, de igual manera yo soy pecador porque yo cometí pecado. Muchos dicen eso. Pero cuando vemos la Biblia, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra para rescatarnos del pecado, nos lo envió. Y hace 2000 años, cuando Él murió crucificado por la paga de nuestro pecado, Él recibió la paga de nuestro pecado y recibió el castigo por nuestro pecado. Y la paga de nuestro pecado, hace 2000 años Jesús ya lo pagó cuando fue crucificado. No sabíamos que fuimos perdonados, pero ya después de entenderlo, nosotros con toda convicción hemos obtenido el perdón del pecado. De esta manera, aceptándolo. A pesar de ello, yo cometo pecado, soy pecador. Hay muchos que dicen ello, pero está mal. El Señor Jesús vino para rescatarnos del pecado. El Señor Jesús vino para perdonarnos. Y cuando Él murió crucificado, cuando murió, murió por nuestro pecado. Él se encargó de nuestro pecado en lugar de nosotros. Y es correcto de que nuestro pecado haya sido perdonado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro pecado ha sido perdonado por si no lleguemos a entender ello, por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, sin hacer nada, sin ninguna paga, de manera gratuita. El Señor Jesús nos dice justos. ¿Quién nos dice justo? Sí. ¿Dios miente? No, no miente. Dios, si nos dice justos, sea quien fuera, sea lo que nos diga, somos justos, ¿correcto? Si Dios nos dice santos, sea lo que fuera lo que nos digan. Ahora, si Dios nos dice justos, santos, somos justos y santos. Ahora nos dice que somos justos. Ahora nos dice que somos santos. Por lo cual, tenemos muchos pensamientos, muchas opiniones, muchos conocimientos, desechando todo eso. Si Dios nos dice justos, somos justos. Si Dios ha perdonado mi pecado ha sido perdonado. Si Dios me salvó, me ha salvado. Ay, voy a devuelve la salvación. No, Dios no nos dice eso. La sangre del Señor Jesús, el que haya perdonado el pecado, plenamente está lleno en nuestro corazón. Y ustedes después de obtener el perdón del pecado, desde ese momento, el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro corazón, poco a poco empieza a trabajar. Y un pensamiento que antes no tenía, llegamos a tener la fe. Ahora soy perdonado. Este corazón de agradecimiento. Ahora, por más que yo quiera ir al infierno, no puedo ir. Aquella persona. Yo no quería escucharle, pero tanto me hablaba. Al comienzo no me gustaba, pero cuando iba oyendo, mi pecado había sido perdonado. La sangre del Señor Jesús perdonó mi pecado. Entonces, es correcto que yo haya sido perdonado. Entonces, si no puedo ir al cielo, ¿quién irá? ¿Quién podrá ir si no soy yo? Esto dentro de la iglesia
Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Algo triste que es, hoy en día, las iglesias de Corea, hay tantas iglesias en Corea. Claramente la Biblia dice que por la sangre de Jesús mi pecado ha sido perdonado. Aparece como Felipe obtiene el perdón del pecado. Simplemente oyó y obtuvo el perdón del pecado. Y eso le va transmitiendo al eunuco, y el eunuco también, cuando va a su país, vino hasta Jerusalén y después de tener el servicio, no pudo obtener el perdón del pecado y se iba en el camino, pero en el carro mientras que obtiene el perdón del pecado y cuando ve agua, luego dice, yo quiero recibir el bautismo. ¿Qué me impide que yo reciba el bautismo allí? Tú si crees que Jesús murió por tu pecado, no hay ningún problema. Y Felipe y el eunuco entran y Felipe le bautiza y Dios le lleva a Felipe. Va hacia a predicar el Evangelio y ocurre algo tan maravilloso hace tiempo atrás. Creo que era a los 13. No me acuerdo muy bien. Estaba angustiado por el pecado. Especialmente yo. Mientras que jugaba con mis amigos, iba al campo ajeno a comer caqui, a comer manzana, a comer frutos. Y a la noche, cuando nos divertíamos, después íbamos para recoger y comer. Tengo mucho pecado. Gracias a esos amigos, ahora mientras que voy creciendo, digo, yo tengo mucho pecado, voy al infierno. Pero un día yo, cuando estaba afligido por el pecado, yo he leído mucho la Biblia. Leí una vez, leí 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y cuando yo iba leyendo, de manera maravillosa, la Biblia me dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me dice que soy justo, ¿correcto? Dios ahora Jesús ha muerto para redimirme de manera gratuita. Me dice justo. Entonces yo soy justo, eso es correcto. Ya no soy más pecador. Este corazón entró en mí. Por lo cual, con quien me encuentro, le prediqué el Evangelio. Y ya que no es suficiente, voy al exterior también. Voy a los Estados Unidos y a mucha gente. Una vez habíamos invitado a 1.500 pastores y durante 3 días le prediqué yo. Casualmente se conectaron y mucha gente que no conocía este evangelio se asombró. Y nuestro himno, no hemos obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece. Dios Santo, por la sangre del Cordero obtuvimos la redención. Pero no sabíamos que nuestro pecado había sido perdonado, pero un día mientras que leía la Biblia, la sangre del Señor Jesús había perdonado mi pecado y eso está escrito. Me sentía muy, muy agradecido en esa voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es muy, muy, muy bueno. Desde ese momento, yo empecé a predicar este evangelio. Hace años predicando el evangelio. Me siento pero tan agradecido. ¿Por qué un ser como yo va predicando el evangelio? Y va surgiendo gente que obtiene el perdón de los pecados. Dentro de ellos llegando el Espíritu Santo va trabajando y claramente logramos saber eso. Dios está junto con nosotros. En realidad. Pero otras personas dicen por nosotros que somos secta. Cometemos pecados, somos pecadores, ¿cómo somos justos? No digas cosas absurdas.
Y ellos dicen, soy pecador. Y la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos ha dicho justos a nosotros. Si Dios nos dice justos, somos justos. No me dice que pague dinero o que haga algo a cambio. No, gratuitamente me dice justo a mí. Y yo creo en eso. Muchas personas hoy en día, aunque van a la iglesia, ellos dicen que son pecadores. El pastor Oxupar, cuando dice que obtuvo el perdón del pecado, dicen que yo soy secta. Es algo tan simpático, pero he ido a miles de países y llegando a ir, yo empecé y estas personas se gozan obteniendo el perdón del pecado. Ahora recorro el mundo entero y también me quiero encontrar con mucha gente en Seúl. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice que somos justos. Esta palabra acepten con la fe. Yo cometí mucho pecado, yo hice lo malo, yo mentí. Dios me dice que soy justo, entonces yo soy justo. Dios dice que mi pecado ha sido lavado, entonces yo fui lavado. Mi salvación ha sido acabado. Muchas iglesias de Seúl dicen, Señor, perdone a este pecador. Hay muchas iglesias que dicen ello. Ustedes también, predicando este evangelio, digan, no, no dice eso. En la Biblia dice que por la sangre de Jesús fuimos redimidos. No hemos obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece. Mediante la sangre del Cordero hemos obtenido la redención. Qué bueno obteniendo el perdón del pecado. Realmente no podemos cambiar con nada del mundo. Por favor, no cambien, claro, aunque no podrán cambiar. Pero el Señor Jesús que nos perdonó, el Señor Jesús que murió sobre la cruz, para que podamos entender esta realidad, Él crea la ocasión y para que podamos obtener el perdón del pecado, el Señor que nos guía mediante el Espíritu Santo, le glorificamos ahora. Dentro de Seúl, muchos congregando de la iglesia dicen, Señor, soy pecador. Y si hay alguien que sufre por el pecado, díganle, no. El Señor Jesús perdona nuestro pecado, abriendo la Biblia, explicándoles. Todas las personas de esta tierra queremos que puedan obtener el perdón del pecado y puedan dirigirse al cielo. Queremos que vivan esa vida bendita. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le glorificamos a usted. Somos ignorantes. Ahora no nos dice para que hagamos algo, sino que ya Él nos perdonó y simplemente nos dice para que lo vayamos a creer. Todas las personas que están aquí, como la palabra de Dios, ahora creyendo que nuestro pecado ha sido perdonado. No somos pecadores viviendo una vida resplandeciente. Queremos vivir anunciando este evangelio y viviendo con Jesús, hallando la gracia en medio de grandes y pequeñas cosas. Queremos glorificar a Dios sobre la iglesia amada y en medio de los hermanos presentes, que la gracia eterna y la bendición eterna los acompañe. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Vamos a finalizar.